Bienvenidos hermanos, le damos gracias a Dios por este tiempo que nos da de poder alabar al Señor, así que les invito hermanos a que ahí donde estén se sientan en la libertad de alabar al Señor, así que vamos a comenzar con qué mejor alabanza que darle la bienvenida a nuestro Dios, así que vamos a decirle al Espíritu Santo, a decirle al Dios Padre, a Jesucristo, bienvenido en esta mañana. Bienvenido a este lugar, Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Gracias, Señor. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Gracias, Señor, por tu presencia, mi Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, mi Dios. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Solamente tú eres merecedor, mi Dios. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Qué Gracias, lindo Señor. eres, mi Dios. Grande eres, Te adoramos, maravilloso Señor. eres, mi Dios. Gracias por tu presencia, mi Dios. Qué lindo eres, Señor. Te alabamos, mi Dios. Sigamos alabando. Gracias, mi Dios.
Gracias, Señor. Tú eres el Dios que adoramos, Dios, qué lindo eres, Señor. Recibe, Señor, recibe nuestra alabanza, mi Dios. Gloria a Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. ¿Cómo no adorarte, mi Dios? Qué lindo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, mi Rey. Gracias, Señor. Qué lindo eres, mi Dios. Amén. Solamente tú eres merecedor, mi Dios. A Él sea la gloria. Grande eres, mi Dios. La gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Bien, amados hermanos, ustedes, yo sé que cada uno de ustedes quisiera estar aquí. Es algo tan hermoso porque es como que nunca nos hubiéramos salido de este lugar. La presencia del Señor es inmediata. Sentimos esa gloria de Dios en medio nuestro. Maravilloso es el Señor. Bueno, sigamos orando para que el Señor siga abriendo las puertas y en un tiempo no muy lejano podamos toda la iglesia reunirnos. Padre Celestial, en estos momentos, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Espíritu Santo de Dios, tú estás aquí. Gracias, mi Dios. Señor, te pedimos que tú nos hables. Son tiempos en los que necesitamos esa palabra fresca, diáfana, clara, cristalina, que es tu palabra. Háblanos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Abran sus Biblias, hermanos, en Hebreos capítulo 11. Y lo encuentro como un deber de que hoy quiero seguir con el tema de la fe en Dios, pero tocando aquel que las Escrituras nos habla del padre de la fe, Abraham. Hablar de fe y no hablar de él, yo creo que es una falta de respeto. Así que me he visto en la necesidad de hacerlo. Y el domingo pasado estuve enseñando acerca de la fe de Noé en relación a la arca que construyó por mandato de Dios. Y el significado de esa palabra es el mismo de arca del pacto, ¿se recuerdan? Que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo. En todo altar se relaciona con mesa, donde se prepara el sacrificio de un animal para perdón de los pecados. La prueba más grande de fe de Dios en Abraham también está relacionada con un altar de sacrificio, ¿verdad? Es lo que hoy vamos a ver en honor a un hombre que la Escritura lo llama justamente el padre de la fe. Vamos a leer Hebreos 11 del 8 al 10 y después nos saltamos del 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y nos saltamos al 17 al 19, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le envió a recibir. Bien, Abraham, su fe en Dios. Nosotros cuando somos nuevos en la fe, pensamos que todo problema que nos sucede es porque Dios nos está probando, ¿verdad? Cualquier problema, cualquier situación, pensamos que es una prueba de fe. Dios puede hacer esto en nosotros, sí, Él puede probarnos, pero parecería que hay alguna contradicción, porque la palabra probar, hay diferentes palabras. Por ejemplo, probar con motivo de destrucción, se usa la palabra griega peirazo. Pero cuando se usa para probar y fortalecer, la palabra es dokimazo.
Esta palabra, dokimazo, es la que aquí se usa para hablarnos de la prueba que estaba sufriendo, que estaba teniendo Abraham. ¿Qué está haciendo Dios con Abraham cuando le está pidiendo su hijo? ¿Verdad que es una gran pregunta? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Se imagina usted encontrarse en esa prueba? Yo creo que los únicos que pueden entender esto, el que es papá, el que es mamá, que tiene un hijo o una hija, y usted estuvo presente desde el nacimiento de esa criatura, y sabe lo que se experimenta cuando tienes por primera vez en tus manos a tu hijo o a tu hija. Es como que allí se despierta el amor de Padre. Es como que ahí podemos entender el amor de Dios. Es difícil. Por eso, hermanos, que jamás un padre, una madre, va a llegar y abandonar a su hijo. ¿Verdad que no? Nunca lo vamos a abandonar. Y la gran pregunta, ¿por qué aquellos que lo abandonan? Wow. No me meto para allá. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo Dios con Abraham? Lo está entrenando. No lo va a destruir. Quiere graduarlo. Quiere que él pueda deshacer los fantasmas de temor que lo han acompañado toda su vida. Aunque ustedes no lo crean, pero Abraham era un hombre muy temeroso, o sea, miedoso. Era miedoso. A veces nosotros cuando leemos de él, ¡qué tremendo hombre! ¿Cómo quisiera ser con él? Hermanos, tenemos que examinar su vida. Dios no necesita conocer a Abraham. Dios lo conoce. Entonces, la prueba no es para conocer a Abraham. Es mejor dicho, para que él se conozca. Es para que él se conozca. Somos tan, ¿cómo lo digo? A ver, somos tan poco sabios que siempre cuando tenemos un problema, ¿qué buscamos? Buscamos un culpable, buscamos a alguien a quien echarle la culpa. No, si yo hice esto, ¿por qué? Y aún con Dios nos sucede igual. Creemos que Él, pero nunca nos miramos a nosotros mismos. El problema es que Abraham no se conoce a sí mismo. Es exactamente lo que pasa con cada creyente nuevo o antiguo. Encuentra normal lo que hace, porque los demás lo hacen. ¿Se han fijado? Es un asunto cultural. Un hermano nuevo en el Señor hace tantas tonteras, tantas barbaridades, y ni siquiera se da cuenta. Como que, pero ¿por qué? Es malo delante de Dios. Pero si todos lo hacen. Entonces, las pruebas siempre son, Dios está empeñado en que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y le conozcamos a Él. Desconoce la obra redentora completa de Cristo. Esto sucede en los cristianos, a veces cristianos antiguos, que no conocen la obra completa de Cristo. ¿Cuál es la obra completa? Salvación, regeneración y santificación, ¿verdad? Hay mucho más, pero estas tres son las básicas. Que hay un proceso, ¿se recuerdan cuando estudiamos? Yo le traje el mapa mundi, en que le decía que todo el mundo está bajo el maligno. La única manera para que una persona conozca al Señor, ¿qué es lo que tiene que suceder? El Espíritu Santo es el que toma y lo saca en un momento para que Él pueda ser libre de las tinieblas y tener conciencia. El Espíritu Santo empieza a convencer de pecado, justicia y juicio. Todo ese proceso vimos
en el arrepentimiento, en el tema del arrepentimiento de obras muertas. Allí vemos eso. Entonces, es eso lo que tiene que pasar. Después viene la regeneración, ¿se recuerdan? Es cuando el hombre vuelve a la esfera del mundo, pero ahora el Espíritu Santo está con él. El Espíritu Santo lo protege, lo cuida, pero ahora hay una santidad de otro nivel, en la cual hay una complicidad entre el Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu Santo revela pecado, justicia y juicio. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Nosotros tenemos una responsabilidad ¿de qué? De santificarnos. Hay una parte que tenemos que poner. Entonces, para que se produzca la regeneración, tenemos que tener conciencia de pecado. Y enseguida viene otro nivel, que es cuando ya entramos en santificación, en total, en la cual ya el carácter de Cristo se está formando en nosotros. Claro, ahora nosotros que tenemos todo el estudio, todo lo que decimos así, pero Abraham no tenía estas clases que ustedes tienen el privilegio. Abraham ha vivido tantos años detrás de una máscara de temor, y son tantos los fantasmas que tiene, cuando se acuerda de las veces que él metió la pata. Yo ya sé ya que todos me entienden. Meter la pata es cuando, sin darnos cuenta o consciente, hacemos tonteras. Entonces, él siempre tenía esa mortificación, ese temor. Cuando tú te equivocas, ¿qué te produce? No quieres caminar porque crees que vas a volver a meter la pata. Hubo hambre en la tierra, y aquí vamos a ver 3 metidas de pata de Abraham para que tengamos un ejemplo. Primero, hubo hambre en la tierra y se fueron a Egipto. Cuando él iba ya a la tierra prometida, hubo todo un proceso en el cual hubo hambre en la tierra. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Con su mujer se fueron a Egipto, porque en Egipto había comida, había de todo. Pero ¿qué pasó? Allí en Egipto, al entrar, Abraham le dice a Sarai, mira, tú vas a decir que eres hermana mía. No digas, por favor, que soy tu esposa, porque si no me van a matar, porque van a querer quedarse contigo. Sin embargo, si tú le dices que eres mi hermana, nos van a tratar, y sobre todo a mí, me van a tratar de otra manera. Y Sarai aceptó. Entonces, allí, eso está en Génesis 12, 10 al 20, no lo vamos a leer porque si no vamos a ocupar mucho tiempo, pero ahí están las citas bíblicas. Abraham, allí, guarda sus temores. Le había dado una tremenda promesa. Dios ya le había mostrado el propósito de su vida. ¿Cómo no quisiéramos cada uno de nosotros haber tenido eso? Mira, yo te escogí para esto, Él lo tenía, pero sin embargo vivía en temor. Me van a matar. El segundo metida de pata, Abraham accede a la petición de Sarai de juntarse con Agar, de la cual tuvo su primogénito. ¡Qué tremendo! Nosotros pensaríamos ahora, ustedes las mujeres a lo mejor, yo jamás le diría eso a mi marido. No lo haría. ¿Pero por qué ella lo hizo? La costumbre, las tradiciones de los pueblos. La sierva se embarazaba del esposo, y la ama la tenía entre sus piernas, y cuando nacía, hacía como que era de ella. Y el padre asumía como que era de él. Yo creo que... Ya, cállate, Pepo. Ya. El tercer error que encontramos. Ocurre la misma cosa, hermano. Otra vez, ellos van, Abraham, hay un periodo de problemas,
el rey Abimelech, rey de Gerar, también ellos van, porque tienen problemas otra vez de hambre, y van donde este rey, y ellos lo respetan. Y otra vez le vuelve a Sara a decirle que ella era su hermana, siempre por temor a que lo mataran, que en verdad, y aquí hay un detalle, hermano, en verdad eran hermanos, pero eran hermanos de padre, no de la misma madre. Y cuando ellos se juntaron, él le hizo prometer a ella que cuando le preguntaran, dijeran que eran hermanos. O sea, una manera astuta de Abraham de decir, cuando me convenga, no estamos pecando, no estamos mintiendo, es verdad, somos hermanos. Wow. Pero sabemos los problemas que causó a aquellas personas que trataron de tomar por esposa a Sara. El faraón le dijo, ¿qué estás haciendo? El faraón lo descubrió un día que ellos se hacían cariños como esposos. Dijo, ¿qué pasa esto? Llamó a Abraham. Oye, ¿qué pasa esto? No, toma tu mujer. Toma, aquí te doy cosas y ándate. Este rey de Gerar pasó algo semejante. Y fue peor, porque él se la llevó, hermano, a su palacio. Y él cuando la iba a tomar por mujer, ahí tuvo un sueño terrible en que Dios le decía, no hagas eso, porque ella es esposa de Abraham. Y él lo manda a buscar y se enoja con Abraham y dice, pero ¿qué tontera estás haciendo? Arriesgar a tu esposa y a mí. Por un lado es hermoso ver que aún los reyes paganos tenían temor de Dios y respetaban a la mujer de su prójimo, que ahora en nosotros no está eso, hermano. Sin embargo, ellos que eran paganos tenían eso. Le dijo, tú estuviste a punto que Dios me matara. Ándate. ¿Se fijan? Ese era el contexto de Abraham. Hay un dato curioso. ¿Saben que ninguno de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, tuvieron la promesa que Dios hizo a ellos de que de su simiente nacería el Salvador? Ninguno de sus primogénitos. Abraham, ¿cuál fue el primogénito? Ismael. No fue. ¿Quién obtuvo la promesa? Fue Isaac. Pero Isaac tampoco, su primogénito, ¿quién fue? Esaú. Venían Esaú y Jacob juntos, tomados, él del pie de Esaú. Y cuando Rebeca, ella estaba con todos los dolores y le dice, Dios mío, ¿para qué me diste estos hijos si me voy a morir con esto? Y ahí Dios le habla y le dice, dentro de tu vientre vienen dos grandes naciones, poderosas, juntas. Una de ellas será de guerreros y el otro le servirá. O sea, será el guía. ¿Qué quiero decir de esto, hermano? ¿Saben que ese sueño que tuvo Sara no se lo contó a Isaac? Se quedó callada. ¿Por qué? Porque ella intervino. Desde ahí que planeó, el hijo que ella quería, a Jacob, quería que fuera el primogénito. Los dos venían. Pero ella no supo el plan de Dios. Esos dos, acuérdense que era estéril, y el Señor le dio la oportunidad de tener esos hijos. Dios no se equivoca, vienen dos. Pero estos dos, como gemelos,
Ellos son uno. ¿Y qué es lo que iba? ¿Cuál era el plan que Dios tenía? Los dos serán poderosos. Él, Esaú, sería un guerrero tremendo. Y Jacob, él era un vidente, era un profeta de Dios, que discernía las cosas de Dios. Entonces, imagínense juntos, ¿cuál era el plan? Era entre los dos, ellos iban a ser poderosos. La historia habría sido muy diferente. Un dato curioso, ¿verdad? El caso de Jacob. ¿Cuál fue su primogénito? Rubén. ¿Y quién sigue con el plan de Dios? José. José, ¿se fijan? ¿Qué aprendimos con esto, hermanos? Por un lado, Satanás no es original. Usa a las mujeres. Por favor, no. Cuidado. Es una bola nomás, ¿eh? No estoy haciendo una doctrina. Pero, curiosamente, echa a perder el plan, entre comillas, de Dios en Adán y Eva. Y Adán, por su falta de personalidad, pero mayormente, hermano, aquí que lo que Satanás siempre ataca es el principio de autoridad. Y está en el hombre. En Adán le hace cambiar. Con Abraham, Sara también. Con Isaac es la misma cosa. Wow. Ya, salgamos, era un dato curioso. Volvamos a la prueba de la fe de Abraham. Génesis 22, 1-14. Tenía otras citas bíblicas, pero no, si las leemos. 1-14. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Qué lindo, hermano. Aquí, para que se entienda la idea. Todo esto, las caídas, las metidas de pata de Abraham, era para mostrarle el proceso de Dios que estaba haciendo con él. Es un proceso para criar fe en él. Y ya está llegando al final. La prueba que le está poniendo Dios no es para matarlo a él, ni a su hijo, pero Abraham no sabe, no hay un asunto de revelación. Pero fíjense el detalle que hay un cambio en él. Él, en todos sus temores, va y va a entregar a su hijo. Pero ya hay en él, yo conozco al Dios que yo sirvo. Es un Dios que me dio este hijo. Ya no tengo a mi mujer, pero no sé cómo, pero iré y volveré. Ay, hermano, ese es el asunto. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó de su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí mi hijo.
Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¡Wow! Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Entendemos por qué llegó a ser el padre de la fe? No se nace, hermano. Y esto hay que entenderlo, hermano. Toda nuestra vida es un proceso que Dios va cambiando, transformando. El error más grande es que nosotros nos creamos que somos. Luchamos por ser. Y no entendemos que Él es. Él es. Nosotros tenemos que ir detrás de Él. Esperar en Él. Eso no digan nada. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Cuando Abraham sube a esa montaña, se demora 3 días. ¿Saben por qué? Su mente, ¿hacia dónde va? 3 días. Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, para cumplir el propósito por el cual Dios lo mandó. Ya lo hemos estudiado, pasó por todo su proceso de crecimiento físico, psicológico y espiritual. Él fue creciendo en fe hasta que llegó el momento en que él entendía y sabía que tenía que morir. ¡Qué tremendo! 3 días Jesús pasó en la tumba. Abraham 3 días se demoró para llegar al lugar del sacrificio. ¿Se imaginan esos 3 días? Ah, pero pastor, usted dijo que él tenía fe, que aquí, que allá. Oye, claro, nosotros mientras no pasan las cosas, las podemos creer, tenemos una convicción, pero siempre estará ese gusanito en nuestra mente. ¿Y si no pasa? ¿Y se resulta de otra manera? 3 días se necesitan estar muertos para que se manifieste el propósito de Dios en tu vida, para que salgamos de ese nivel de metidas de pata. Necesitamos 3 días estar muertos a nosotros mismos. 3 días se demoró porque llegó el tiempo para que Abraham resucitara. He escuchado tantos testimonios de siervos, hermanos, que cuando preparaba esto es como que me venía ahí y podía entender. Hombres de Dios que trabajaron para el Señor y de repente enferman. Tienen enfermedades terribles, un cáncer, cualquier cosa así. Y de repente aparecen nuevamente en escena y totalmente cambiados. El Señor los sanó. El Señor los sacó adelante. Pero el cambio que se produce es tan tremendo. Antes eran orgullosos, autosuficientes y no digo nombres, ya. Pero ahora cambia. Resucitó. Él va a bajar del monte sin temor. Ya nunca más va a ser el temeroso de su pasado, porque lo que él más tenía lo entregó a Dios en ese monte. Lo que más temía, él lo entregó. ¿Qué es lo que más temía?
Matar a su hijo. Señor, quítame todo, no me des las promesas que me ofreciste, pero déjame mi hijo. Lo que más temía. Tenía que entregarlo en el monte a Dios. Es lo que Dios, hermano, no va a descansar con nosotros. Hasta que todo, aún los temores más grandes que tengamos, lo que más amemos, tenemos que entregarlo a Él. Él baja 3 días después con un espíritu de resurrección. Baja con su Hijo. Muchas veces hay pruebas que vienen para destruirnos. No son de parte de Dios. Porque Dios se levanta como un muro y no lo permite, hermanos. Y estas son las cosas. Muchos temores en nuestra vida, es eso. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si viene ahora? ¿Qué está pasando ahora con el coronavirus? A lo mejor es la voluntad de Dios que ya me vaya. Soy el más viejito de la iglesia. Sería un suceso natural. Pero ahí viene. ¿Está cumplido el propósito por el cual Dios te trajo? ¿Es eso? Es tremendo, hermano. Pero hay pruebas para ver si somos capaces para soportar su peso. Es con S mayúscula, el peso de Dios. El peso que significa sostenernos ante cualquier demanda de Dios. Todas las pruebas, las dificultades, las pruebas que pasamos, hermano, Dios tiene control. Pero todas ellas nos van preparando para ir soportando cada vez más el peso de gloria de Dios sobre nuestras vidas. Ese peso que significa que ante nada ni nadie me echo hacia atrás. Eso es resurrección, hermano. Jesús, queremos seguirte. Ok. Renuncia a todo. Y a tu propia vida. Entonces sígueme. Nadie lo entendía. Pero es esto, hermano. Es lo que pasó a Abraham. Tenía que aprender a morir ante cualquier demanda de Dios. Mi mente se ha estado en este tiempo de tanta quietud, entre comillas, llenando de ideas. Llegó tu tiempo de jubilarte. Ya tienes la edad, tienes todo, aquí que allá. ¿Será que Dios quiere eso? ¿Hasta dónde es la demanda de Dios? El versículo 14 dice, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh. Jehová Jireh. Allí Dios se reveló como Jehová Jireh. ¿Qué significa? Él proveerá. Él es el que provee. Y a mí me gusta tanto, hermano, me regocijo el entender que la fe es conocer a Dios como es. La fe es cuando yo veo a Dios actuar de una manera. Él es el que sana. ¿Yo cómo voy a creer que Dios sana si nunca me ha sanado? Es que me lo enseñaron en el seminario teológico. Unos que sana y otros que no sana. No es el tiempo. Bueno, ¿a quién le hago caso? Hermanos, la fe
se cría mirando, experimentando primero quién es Dios. ¿Cómo yo me puedo parar y decir, sí, Dios es mi sanador, es mi proveedor, Él es mi Jehová Rafa, Jehová Jireh? Cuando lo experimento. Y después que lo experimento, ¿alguien me puede decir que no? Eso es fe, hermano. Es convicción. Es la certeza. Pero la certeza y convicción ¿de qué? Oye, estos ojitos que tengo yo lo vi. Estas manitos que tengo yo lo palpé. Aleluya. Bien, apúrate. Esta pandemia peste destructora del COVID-19 será para resurrección de tus temores. De muchos discípulos que aprendieron a confiar en la provisión del Señor sobrenaturalmente. Escucha, hermano, por favor, escucha con atención. Muchos morirán a su pasado y resucitarán. Búscale mientras pueda ser hallado. ¿Qué estoy hablando? De este tiempo. Este tiempo de coronavirus. Este tiempo de estar en nuestras casas. Hazte esta pregunta, hermano. ¿Qué has aprendido ya en este tiempo? ¿Qué has conseguido en relación a Dios? Si en una semana, 2 semanas más se abre la iglesia, ¿cuál va a ser tu actitud, tu posición? Que vas a llegar nuevamente a la iglesia. Este tiempo de coronavirus, el Señor ha estado quiere tratar con cada uno de nosotros. Es una evaluación. ¿En qué has ocupado tu tiempo? ¿Qué has superado? ¿A qué has muerto? ¿O vas a llegar igual? Dios tiene control de esto que está pasando. Podría decir muchas cosas, pero no es el tema. Solamente decirte, todos tenemos que pasar por un tiempo de muerte y de resurrección. Abraham y el poder de resurrección. Abraham estaba seguro que lo iba a matar. Hermano, escuchen esto. Abraham estaba seguro que iba a matar a su hijo. ¿Si había algo que tenía claro él? No, aquí yo voy al monte. Llevo todo lo que llevo. ¿Ah? Pero yo lo voy a matar. Pero también estaba seguro que iba a volver con su hijo. Hermano, tener fe no es que a mí me lo den por escrito. Ya, Dios me lo dijo y tiene que ser así. No, hermano, el Señor siempre no nos va a dar un certificado para decirlo eso. No, nosotros tenemos que dar el paso. Abraham tenía que ir. Él le dijo a su siervo, esperen aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos allí y nos postraremos y volveremos a vosotros. Claramente dice, volveremos. Amén. No sabía cómo, lo único que sabía, que iba a matar a su hijo y ya veía a un Dios de resurrección actuando. Note usted que el monte Horeb es el certificado que Abraham necesitaba para graduarse del Instituto del Temor. Él iba a ser libre de sus temores. Hermanos, es importante la conclusión. La fe bíblica de la que estamos hablando es la respuesta humana a la promesa y a la palabra que viene de Dios. Jehová Jireh. Abraham llamó, el Señor proveerá. Eso es lo que él se subió al monte. Abraham llamó, el Señor proveerá, al sitio donde Dios le proveyó el carnero para que lo sacrificara en lugar de su hijo Isaac. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre,
y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es nuestro proveedor. Padre Celestial, te damos gracias. Señor, que este tiempo, Señor, quita todas aquellas metidas de patas, Señor, que tenemos. Y revélanos, Señor, cómo comportarnos en este tiempo. Es un tiempo de prueba, de escalar el monte y llegar hasta la cima. Porque allí en la cima está el Cordero, el sustituto. Señor Jesús, gracias, porque tú eres nuestro Jehová Jireh, tú eres nuestro proveedor. Siempre proveerás para nosotros. Mi Dios, oro por todas las personas que estuvieron escuchando esta palabra. Espíritu Santo de Dios, toca a cada uno. Es algo tan personal, tan particular. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que provee sanidad. Señor, por la fe declaro sanidad para aquellos que están enfermos. Ahora, en tu nombre, Jesús. Todo cáncer, toda diabetes, oh Señor, todo problema en los riñones, en el nombre de Jesús, sé sano ahora. Confía en el que provee. Señor, oro por aquellos matrimonios que están pasando por situaciones muy difíciles. Señor, que rodillas ante tu grandeza. Gracias porque tú eres proveedor. Mi Dios, muchas gracias. A ti sea toda alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.